Y bueno, buenas noches y pues nuevamente bienvenidos. Espero no hayan esperado demasiado en línea, pero bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy con la revisión de lo que habíamos estado revisando perdón, el día martes respecto a lo que es pues evaluación neuropsicológica desde el punto de vista cuantitativo. En este sentido, habíamos introducido el tema con el contenido del examen neuropsicológico como tal y la revisión de algunos puntos que tenían que ver con aquellos relacionados con las variables que se deben considerar tanto relacionadas con el paciente como relacionadas con la evaluación. Asimismo, algo de la elección de métodos, técnicas y las etapas a seguir durante el proceso como tal. Entonces habíamos quedado justamente en esta sección en lo que respecta a los test neuropsicológicos. Los test neuropsicológicos pues se refieren principalmente a la creación de un protocolo único para la evaluación neuropsicológica. La creación como tal del protocolo pues no ha sido hasta el momento posible, digamos, en el ámbito de neuropsicología porque pues conlleva, digamos, la participación principalmente de muchas pruebas y de muchas tareas que están ubicadas en diversas baterías, asimismo en pruebas específicas como pruebas también de screening y por tanto pues hasta el momento no se ha podido realizar un test que sea definitivamente pues el test digamos central de evaluación para neuropsicología. Entonces la elección pues de los instrumentos de medida para la exploración va a depender de múltiples factores, asimismo del tipo y la localización de la lesión respecto al daño cerebral adquirido, aquellas características del paciente que también competen a lo que es el estado premórbido del mismo, los objetivos y tiempo de evaluación y o las preferencias del evaluador respecto a la elección pues, de la prueba que se vaya a utilizar. La evaluación debería ser pues una evaluación única y particular para cada tipo de paciente. Aún así, pues existen algunas pruebas que han demostrado su gran utilidad para la medición de distintas funciones cognitivas. Dentro de lo que respecta a la caracterización misma del deterioro neuropsicológico, uno de los objetivos pues, más frecuentes de remisión de un paciente al área de neuropsicología viene a ser pues, el poder caracterizar el deterioro del paciente en términos de áreas afectadas y áreas intactas e informar de esta situación o de su severidad a quien corresponda, ¿no? Entonces, en el caso de la competencia misma de la evaluación neuropsicológica, se trata que a través pues, de la aplicación de pruebas específicas se puedan detectar estas áreas para plantear más adelante lo que vendrá a ser la rehabilitación como tal. Entonces, esta información podrá ser útil y ser utilizada posteriormente para medir aquellos cambios del paciente durante el periodo o el proceso posterior a la adquisición de daño cerebral. Asimismo, la planificación de la rehabilitación, que es muy importante cuando tomamos en cuenta estas áreas afectadas y estas áreas intactas que nos van a servir para trabajar después pues, en el proceso mismo de rehabilitación y asimismo el poder predecir el funcionamiento cotidiano del paciente. El funcionamiento cotidiano, pues respecto a lo que es el funcionamiento en actividades básicas e instrumentales del paciente
después de la lesión. Entonces, esta medida de cambio, pues es uno de los objetivos que más investigación actualmente está recibiendo debido a aquellas dificultades que se han presentado justamente respecto a la eliminación del efecto de la práctica, ¿no? Entonces, en este sentido, se está prestando muchísima atención acerca del funcionamiento del sujeto respecto pues a lo que puede y o no puede realizar después de la lesión, ¿no? Entonces, en ese sentido se debe hacer una evaluación, además de la parte cognitiva, de aquellas áreas que nos interesa, digamos, conocer acerca del funcionamiento básico del sujeto. La realización misma del examen neuropsicológico pues es una actividad que es una de las principales para el profesional en neuropsicología clínica. Entonces, la evaluación como tal pues viene a ser una competencia importante dentro del proceso mismo de intervención psicológica. Entonces, para realizar pues una evaluación de esta índole, que es un proceso como tal que va a comenzar con la determinación de los objetivos, se debe tener pues bien en claro qué es lo que queremos lograr a través de este proceso de evaluación con nuestro sujeto. Esto va a requerir el análisis de aquellas características del sujeto que son susceptibles de ser evaluadas, asimismo la selección de pruebas adecuadas para evaluar estas características, asimismo la administración de la prueba como tal, la corrección y la interpretación. Respecto a la corrección e interpretación, pues debemos tomar en cuenta los dos tipos de aproximación que competen al área misma de neuropsicología, ¿no? La aproximación que habíamos dicho de tipo cuantitativo y la aproximación cualitativa, que van a contribuir principalmente a la integración de estos datos que nos van a dar parámetros importantes de semiología clínica neuropsicológica. Finalmente, pues dentro de las etapas de realización misma del examen neuropsicológico, vamos a finalizar con lo que es la redacción de un informe clínico que nos va a permitir hacer la devolución al paciente o asimismo pues un informe de tipo o de índole científico que nos posibilite compartir aquellos hallazgos con la comunidad científica o con la población en general. Esto particularmente pues en el área dirigida a los objetivos de investigación del evaluador. Para la realización misma y en concordancia con lo que vendrá a ser pues el objetivo de evaluación, se analiza lo que vendrá a ser el contenido mismo de la evaluación neuropsicológica y analizar pues que este va a variar según el propósito que se plantee el investigador. En este caso, ¿no? Por ejemplo, se va a tener en cuenta las preguntas que va a solicitar el profesional que va derivando el caso pues a consulta neuropsicológica como tal. Asimismo, la aproximación del clínico y el tiempo disponible respecto a la aproximación a una de las categorías tanto de evaluación cuantitativa y cualitativa, y asimismo el tiempo que disponga de evaluación respecto a, por ejemplo, si el sujeto pues se encuentra en un ambiente hospitalario y en muchos casos habíamos dicho que el sujeto en este ámbito podría encontrarse por periodos cortos, entonces debemos tener en cuenta los tiempos de los que disponemos para poder evaluar a nuestro sujeto. La evaluación neuropsicológica como tal va a consistir principalmente en lo que es la identificación de aquellas consecuencias de tipo conductual, de tipo emocional y cognitivas de la disfunción cerebral.
mediante el análisis de los déficits de tipo cognitivo y los procesos cognitivos preservados, además de la forma en que el sujeto se desenvuelve en la vida cotidiana, es como vamos a llegar a establecer principalmente pues el funcionamiento del sujeto, ¿no? Entonces el objetivo investigador tal vez de mayor interés para el área de neuropsicología es la puesta a prueba o la puesta a, digamos, a evidencia de la hipótesis como tal sobre el funcionamiento cerebral mediante la evaluación neuropsicológica y obviamente pues la relación también con otras pruebas o técnicas tanto en grupos patológicos como en grupos de personas sanas. Para ello es importante que dentro de lo que respecta a la evaluación misma, pues tomar en cuenta que se deben ir realizando principalmente la evolución misma neuropsicológica mediante evaluaciones periódicas en el tiempo, principalmente porque puedan aportar información sobre la recuperación o el empeoramiento a largo plazo del sujeto pues en condiciones específicas. Asimismo, es importante lo que es la presentación de evaluaciones neuropsicológicas a largo plazo en trastornos que ocurren, por ejemplo, en la infancia, porque estos pues nos van a poder aportar información sobre lo que fue la interrupción del proceso evolutivo normal y también sobre las capacidades plásticas del cerebro en desarrollo. Entonces, debemos hacer un seguimiento, digamos, acorde al caso que vayamos a evaluar. Los objetivos principales pues, de la evaluación como tal, además de la puesta a prueba de la hipótesis sobre el funcionamiento cerebral, vendrían a ser lo que es la descripción de perfiles o rendimientos. La descripción de perfiles o rendimiento tiene que ver mucho con los puntajes que se vayan a obtener durante la etapa de corrección pues, de las pruebas neuropsicológicas y los puntajes nos van a dar como referencia un perfil de tipo cuantitativo. Asimismo, la descripción de los rendimientos, por su lado, nos van a permitir establecer la parte de evaluación cualitativa de nuestro paciente. Entonces, la objetivación pues, de estos cambios que conllevan cambios de tipo evolutivo, cambios también de tipo involutivos y post-tratamiento nos permiten a su vez obtener datos para el diseño pues, y el tratamiento y ayudas específicas al paciente. Entonces, en el contexto clínico mismo, los pacientes o los sujetos son evaluados de forma individual. Esto por la categoría pues de características particulares para cada uno de ellos respecto a lo que es la adquisición del daño cerebral como tal. En el área de investigación, por su parte, podemos diferenciar, por ejemplo, que el estudio de caso único se puede a su vez pues, diferenciar de lo que es la evaluación en grupo, ¿no? Entonces, en ambos casos se admiten también los objetivos planteados anteriormente. Entonces, una misma evaluación, por ejemplo, puede realizarse para varios propósitos. En la práctica misma de la evaluación neuropsicológica, se va a requerir, por ejemplo, pues que en ciertas ocasiones el evaluador haga algún estudio específicamente de casos únicos en neuropsicología. Entonces, tomando en cuenta que en la práctica misma la evaluación es siempre individual y se responde a una pregunta específica, a menudo que está contenida en la derivación de los profesionales pertinentes y que requieren además una interpretación y un informe final individual, esto nos va a permitir también plantearnos, digamos, evaluaciones
específicas respecto a casos únicos y particulares. Entonces, el estudio de casos, por ejemplo, en neuropsicología, compete pues a la evaluación, por ejemplo, de pacientes con trastornos raros, ¿no? Con difícil, digamos, entendimiento de lo que es la composición del estudio de grupos homogéneos, y estos trastornos raros que se manifiestan por enfermedades raras con coincidencia de patologías en un mismo paciente, tiene una combinación llamativa de lesiones cerebrales específicas y también de evoluciones atípicas. Dentro de este estudio de caso en particular, pues podemos encontrar la descripción de funciones preservadas y alteradas del paciente, asimismo la presentación de diversas evaluaciones en el tiempo que vayan a objetivar lo que es la evolución de la patología del paciente como tal, tomando en cuenta que en algunos casos pues puede o mejorar o generar un deterioro progresivo. Asimismo, demostrar los cambios relacionados con algún tratamiento recibido previamente. En el caso especialmente, por ejemplo, de casos relevantes, nos puede servir también para poner a prueba algún tipo de hipótesis sobre el funcionamiento cerebral. La elección en este sentido tendrá que discutirse y justificarse, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que el estudio de caso único es interesante, por ejemplo, si un paciente tiene un déficit de tipo selectivo, de tipo consistente, y obviamente cuantitativamente significativo, y que este nos permita pues preparar, por ejemplo, experimentos exhaustivos para llevarlos a comprobación de hipótesis como tal. Para otros aspectos pues de los informes de caso clínico en psicología, podemos revisar y consultar, digamos, bibliografía específica, ¿no? De, por ejemplo, algunos artículos o algunos libros que están dirigidos a lo que es el estudio de caso clínico y estudios netamente de tipo de estudio de caso único para neuropsicología. En lo que respecta a la selección pues, de los participantes mismos de la evaluación neuropsicológica, se debe tomar en cuenta que la obtención de la información sobre los sujetos que se van a evaluar se consigue principalmente a través de lo que es la aplicación de una entrevista clínica inicial y de la revisión de aquellos informes previos que habíamos comentado, que son informes, por ejemplo, médicos o académicos o psicológicos o neuropsicológicos, que nos permitan establecer lo que es el conocimiento del funcionamiento premórbido y también posterior a la adquisición de daño cerebral. Para cualquier tipo de evaluación en este sentido, el clínico debe recoger principalmente lo que es el historial social del sujeto, las circunstancias también vitales presentes al momento que está cursando el paciente con la adquisición de daño cerebral, asimismo la revisión de la historia médica y neuropsicológica y otras circunstancias que pueden rodar al examen, como por ejemplo los motivos para la derivación y la relevancia de lo que es la evaluación para el paciente. Por ejemplo, pues en una evaluación específica que pueda determinar, por ejemplo, una indemnización para el paciente según las secuelas de su lesión. Este tipo de particularidades, por ejemplo, respecto a la indemnización, ¿no? Tienen que ver con aspectos de ganancia secundaria que se podrían dar en algunos casos en el ámbito de no estar cursando realmente pues con una patología de tipo neurológico y mucho menos neuropsicológico. En la entrevista clínica, particularmente vamos a poder observar lo que es el nivel
general de alerta del sujeto, el nivel también de conciencia de los déficits respecto a lo que el sujeto pues sabe o no acerca de lo que le sucede, asimismo como las posibles influencias de tipo emocional y motivacionales y otro tipo de problemas que podríamos tomar en cuenta al momento de aplicar nuestra entrevista. En relación a lo que es la historia social como tal, la información pues acerca de las experiencias educacionales y laborales del sujeto va a ser, digamos, la mejor fuente de referencia sobre el potencial cognitivo original del paciente. El potencial cognitivo original del paciente tiene que ver con el estado previo a la lesión cerebral, es decir, el estado premórbido del sujeto. Asimismo, por ejemplo, conocer el estatus socioeconómico del paciente y de su familia de origen también es necesario para entender un poco acerca del funcionamiento previo del sujeto. Entre aquellas circunstancias vitales presentes que hay que tomar en cuenta o en consideración al momento de la evaluación, nos encontramos principalmente con lo que es, por ejemplo, los datos acerca de la ocupación del paciente, los ingresos generales, la presencia de deudas o no, actividades de ocio, la aparición, por ejemplo, de disfunción de tipo sexual a partir de lo que fue daño cerebral adquirido, problemas familiares y o matrimoniales, y con respecto a la historia médica y el estatus médico actual se deben tener en cuenta también diferentes aspectos. Cuando evaluamos principalmente a pacientes con afectación de tipo neurológico, es necesario conocer, obviamente, no solamente el diagnóstico, sino también aquellas características del paciente, como por ejemplo, pues, la localización de la lesión o la duración de la enfermedad con la que está cursando el sujeto. También es importante conocer, para tomar en cuenta a los participantes mismos de la evaluación neuropsicológica, los posibles déficits que están asociados, aunque estos pues no sean inherentes, por ejemplo, a la condición patológica. Por ejemplo, pues la coincidencia de trastornos de tipo, por ejemplo, epiléptico o déficits sensoriales o motores que pueden repercutir en el estado general de nuestro paciente. Otros datos también relevantes dentro de este análisis para la selección misma de los participantes de evaluación neuropsicológica es preguntarnos, por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, pues abusa o tiene algún contacto específico con el uso de sustancias o toma de medicación. Esto de manera que pueda interferir, por ejemplo, en el funcionamiento neuropsicológico general de nuestro paciente. Otros aspectos importantes también y que a veces pues no lo recogemos en la historia como tal son los defectos de tipo auditivo o visual y los hábitos de sueño, ¿no? Obviamente los defectos auditivos o visuales que nos van a permitir al momento de la evaluación neuropsicológica no caer, por ejemplo, pues en falsos positivos respecto a algunas tareas que competen, por ejemplo, a áreas específicas como son tareas visuales y tareas de tipo auditivo como tal. Y los hábitos de sueño específicamente para también establecer algunas condiciones tanto premórbidas como mórbidas del sujeto. La revisión de los datos médicos finalmente pues necesita obviamente de conocimiento ya pues más avanzado de lo que son las relaciones principalmente pues entre cerebro y conducta. Esto para poder interpretar directamente lo que son las observaciones médicas, poder hacer una valoración de los informes de neuroimagen y los informes neurológicos que pues nos lleguen a consulta como tal y poder finalmente delinear aquellas posibilidades diagnósticas diferentes e identificar signos también pronósticos, ¿no? Entonces poder establecer pues diagnósticos diferenciales
y pronósticos acerca del funcionamiento futuro pues de nuestro sujeto posterior a la lesión y también posterior al proceso de rehabilitación. Entonces, en ese sentido, será importante que la revisión de estos datos netamente clínico-médicos también los podamos hacer en el área de neuropsicología, tomando en cuenta pues los informes que nos vayan a llegar a consulta como tal. Evidentemente nosotros no tenemos, los que no somos médicos, pues no tenemos la competencia de realizar, por ejemplo, un examen neurológico, ¿no? Pero evidentemente debemos tratar de entender y de hablar el mismo idioma, pues que habla el profesional médico como tal. Respecto a la selección de pruebas, específicamente para lo que compete al área del examen neuropsicológico, se deben tomar en cuenta que antes de seleccionar las pruebas como tal, se debe hacer una elección principalmente de qué funciones o capacidades deseamos valorar, ¿no? O medir, por ejemplo, pues según el propósito de nuestra evaluación. Una vez que tomamos la decisión de esta situación, pues vamos a buscar las pruebas más adecuadas dentro de cada función. Entonces, la toma de decisión respecto a qué funciones vamos a evaluar no depende del azar, ¿no? Depende de la sintomatología y los signos clínicos que vayamos observando previos a la evaluación y que nos podamos plantear, por ejemplo, una hipótesis de funcionamiento del sujeto y a partir de ello, evidentemente, poder recurrir a pruebas pertinentes para la evaluación de estas funciones afectadas. La selección, por ejemplo, pues de baterías de pruebas que se deben administrar también van a depender de la capacidad y cooperación del paciente como tal para realizar las pruebas, es decir, pues que el paciente también debe estar dispuesto y motivado al cumplimiento de las tareas que se le vayan a presentar durante el proceso de evaluación. La existencia, obviamente, de resultados en las pruebas administradas previamente y la adecuación de las pruebas a las características del examinado y el tiempo disponible son otros factores que van a determinar la selección pues, de pruebas específicas. Además debemos considerar para la selección principalmente pues que la prueba tenga algunos grados específicos como son la validez, la fiabilidad, la sensibilidad y la especificidad respecto a, por ejemplo, los grupos normativos de la prueba, los datos estadísticos que competen a la prueba y aquellos puntajes que están netamente estandarizados en poblaciones específicas. Entonces, es importante que consideremos parámetros pues, de selección para la aplicación de pruebas, ¿no? Es decir, no podemos seleccionar, por ejemplo, una prueba, yo que sé, estandarizada en una población alemana, a seleccionar una prueba que sea estandarizada pues, en una población, por ejemplo, mexicana, ¿no? Entonces, la elección de más pertinente de la prueba competirá pues a los niveles, por ejemplo, para nuestro medio respecto a a las categorías poblacionales similares a otras poblaciones como la nuestra. Cuando hay que seleccionar pruebas para el área de investigación, en particular el criterio que se debe utilizar efectivamente es que puedan probar pues las hipótesis que nos vayamos a plantear o que demuestren el fenómeno en cuestión. Entonces, si el investigador, pues, por ejemplo, quisiera estudiar la afectación de la memoria, por ejemplo, en una población con enfermedad, por ejemplo, hipertensiva, pues lo más óptimo será la selección de baterías o de pruebas específicas para evaluar memoria como tal, ¿no? Entonces, dependiendo del criterio que el investigador o que el sujeto evaluador vaya a querer comprobar y demostrar, pues hará una selección importante de lo que es el material que vaya a aplicar. También deberá tomarse en cuenta
en este ámbito de lo que es la investigación, pues los elementos prácticos, por ejemplo, como el tiempo disponible, y que los instrumentos principalmente sean apropiados para la población a la que pertenece el sujeto evaluado. A partir de... Perdón, hola, Sí, sí, dígame. hola. Dígame. Una preguntita, pero con lo anterior que dijo, por ejemplo, el NeuroSí que estamos aplicando para el trabajo, evalúa la parte cognitiva, ¿no? Así es. Entonces sería ese muy completo, el más completo que se está usando hasta el momento en el país, ¿no? Bueno, el más completo como tal, no es el test más completo. Esta es una prueba que habíamos comentado que es una prueba de screening, que se asemeja mucho a la prueba del Mini-Mental. Obviamente que esta prueba de screening también, dentro de las pruebas de screening como tal, es más compleja que el Mini-Mental como tal, ¿no? Entonces, la prueba del NeuroSí es una prueba netamente de registro del funcionamiento cognitivo general del sujeto, ¿no? Entonces, al ser una prueba de screening, es una prueba que evalúa, digámoslo así, casi superficialmente el funcionamiento cognitivo del sujeto. Para comprobar alguna hipótesis en particular, lo que debemos hacer es que posterior a la prueba del NeuroSí podamos aplicar, por ejemplo, una batería neuropsicológica que me dé muchos mayores parámetros respecto al funcionamiento de mi paciente. Entonces, una batería neuropsicológica importante que se utiliza principalmente acá en La Paz, digamos, y en el ámbito de hospitalario, es la prueba del BENI, ¿sí? El BENI, no es el BENI, es la BENI, porque se llama la batería de evaluación neuropsicológica integral, y esta sí es mucho más compleja y mucho más completa para establecer criterios diagnósticos respecto al funcionamiento cognitivo de los sujetos. Ese no los ha pasado, ¿no? No, ese Mariana. no lo pude pasar porque yo lo tengo nada más en copias, entonces lo vamos a tener que escanear para pasárselo, ¿sí? Pero lo podemos revisar como tal para que ustedes pues evidentemente lo conozcan y lo manejen, ¿sí? Ya, tampoco se puede bajar ese No, de la internet. no está en Ya virtual, estaría. no está en virtual, sí, está Bueno, si fuera tan amable, entonces escanearlo para pasárnoslo y conocerlo, sí, ¿no? cómo no, yo les voy a proporcionar Gracias. ese material, ¿sí? Ok. Entonces habíamos visto justamente la categoría de la selección de pruebas para investigación, por ejemplo, y pues respecto a esto, una de las preguntas a contestar dentro de esta selección, ¿no?, específica de pruebas es contestar pues qué pruebas voy a utilizar y qué funciones y capacidades necesito valorar. Entonces, Lisak, que es una autora en neuropsicología, específicamente, pues recomienda comenzar con una batería de test básicos que evalúen aspectos tales como son la atención, aspectos como son la visopercepción, el razonamiento visual, el aprendizaje y la memoria, las funciones verbales y habilidades académicas, asimismo como las habilidades, por ejemplo, de tipo construccional, la formación de conceptos, funcionamiento ejecutivo, la capacidad motora y el estatus emocional. Entonces, eh, evidentemente, al establecernos, por ejemplo, este objetivo de evaluación respecto a querer conocer, por ejemplo, el perfil cognitivo de un sujeto tan amplio como de estas categorías, pues lo que recomienda ella principalmente será la aplicación de una batería de pruebas de tipo neuropsicológico. Entonces, a partir de aquí, principalmente se van a añadir o descartar pruebas según vaya avanzando pues la exploración. Entonces, también respecto a la comprobación de la hipótesis del investigador. Entonces, en relación pues a las baterías ya establecidas para el ámbito de evaluación, por ejemplo,
la batería que le comentaba ahorita su compañera, la batería del Beni, o de la Beni, perdón, evalúa principalmente y de forma tal vez más precisa lo que es el funcionamiento cognitivo general del paciente o del sujeto. Asimismo, otra batería que se utiliza en el ámbito, digamos, a nivel mundial, para población principalmente hispanohablante, pues es la del test de Barcelona, ¿sí? Que es una batería también muy completa, muy compleja y que nos va a permitir hacer un mejor análisis del estatus cognitivo del sujeto. Entonces, en relación a estas baterías ya establecidas, LISAC también es crítica al momento porque en particular estas baterías pues no pueden sustituir, por ejemplo, los conocimientos y provocan que la mayoría de los pacientes reciba en particular pues más pruebas de las necesarias, pero no las suficientes para satisfacer las cuestiones específicas según los propios problemas con los que esté cursando. Entonces, en este sentido, al proponer LISAC que se aplique una batería neuropsicológica como tal, por su parte también está dando, digamos, paso a lo que conocíamos como la validez ecológica, ¿no? La validez ecológica de las pruebas, donde a partir del análisis, digamos, general del sujeto, nosotros seamos capaces, como dice ahí, pues de ir descartando algunas pruebas que no nos serán útiles para el momento de la evaluación de la patología específica del sujeto. Entonces, si el sujeto, por ejemplo, pues cursa con, yo qué sé, trastornos de tipo de memoria, ¿no? De memoria específico, o algún déficit a nivel de lenguaje y, o, por ejemplo, una disfunción a nivel de lo que es el funcionamiento respecto a noxias y praxias, entonces deberé hacer una selección específica de pruebas que sí me evalúen estas áreas que son las que más me interesa evaluar, ¿no? Para comprobar finalmente pues que mi sujeto está cursando con síndromes tales como los apráxicos, agnósicos, afásicos y amnésicos, ¿no? Para comprobar esa situación. Entonces, por otra parte, tenemos que hacer una selección ya mucho más específica de pruebas o tareas que nos vayan a evaluar netamente estos déficits generales del paciente. En un proceso mismo de lo que es la individualización de la selección de las pruebas, esto es tiene la tendencia pues principalmente en lo que respecta a la profesión como tal, a la profesión del ámbito de neuropsicología, que se pueda realizar una selección pues ya mucho más individualizada de las pruebas en particular. Entonces, la selección de las pruebas tienen que ver de la misma manera, ¿no? De que pues realicemos, por ejemplo, una selección adecuada para tratamientos también específicos. Entonces no deberíamos dejar de lado, por ejemplo, pues lo que es la realización o la revisión de aquellos avances relativos al uso de evidencias de tipo científico, ¿no? Entonces, en una encuesta, por ejemplo, que se realizó entre los neuropsicólogos clínicos norteamericanos, se halló pues, que el porcentaje de neuropsicólogos clínicos que administraban siempre la misma batería se había reducido a menos de un 10%, ¿no? Entonces, mientras que el 75% de los evaluadores norteamericanos realizaban una aproximación por baterías flexibles. Esto significa que la batería flexible no es una prueba netamente estandarizada, es una prueba que está compuesta por pruebas que ha seleccionado el evaluador como tal para aplicarlas a sus casos individuales. Entonces, la mayoría pues, de los examinados principalmente reciben la evaluación de la misma batería central, pero con pruebas adicionales que se añaden según las necesidades del sujeto como tal. Entonces, en un protocolo, por ejemplo, de investigación, el examinador
en general pues no tiene la libertad y la flexibilidad que caracteriza la selección y presentación de las pruebas en la práctica clínica. Entonces se tiene que tener pues un especial cuidado en lo que es la selección de las pruebas, ya que una vez iniciada la exploración no se recomienda cambiar pues los instrumentos o procedimientos para no introducir lo que es una confusión pues en los resultados. Entonces habrá que planificar previamente muy bien, digamos, o muy estratégicamente la evaluación para poder lograr los objetivos. A pesar de esta situación, pues algunos autores plantean la importancia de la flexibilidad en la investigación. Entonces, algunos de ellos plantean que durante el proceso mismo se puedan incorporar o ir descartando algunas de las pruebas o tareas de evaluación como tal. Entonces, la selección de las pruebas, justamente de la misma manera, por ejemplo, que la selección de tratamientos, no deben dejar de lado los avances netamente relativos al uso de estas evidencias científicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la medicina basada en la evidencia, que es un área, digamos, de revisión muy novedosa en el ámbito médico como tal, incluye, por ejemplo, la localización, pues, de las mejores evidencias a través de lo que son las bases de datos bibliográficos, asimismo la revisión, pues, de revistas científicas y la revisión de literatura secundaria o terciaria, coherente y competente con lo que se está trabajando, ¿no? Y asimismo la revisión o el seguimiento de las guías de práctica clínica rigurosas y basadas en pruebas específicas. Para el ámbito mismo de la neuropsicología, también contamos con un amplio marco, digamos, de revisiones científicas que podemos encontrarlas en buscadores y o revistas, por ejemplo, indexadas, ¿no? Entonces, en ese caso o en este sentido podemos recurrir también a este parámetro, por ejemplo, de la medicina basada en evidencia para llevarlo al ámbito de la neuropsicología, tal vez basada en la evidencia como tal. Entonces, una comparación, por ejemplo, a través de la revisión de potencial de aquellas evidencias científicas, nos va a permitir también establecer, digamos, los funcionamientos de nuestro sujeto, de nuestro paciente, en comparación con casos pues ya establecidos. Entonces, el funcionamiento específicamente de tipo cerebral, pues se va a dar de forma integrada, ¿no? Y por tanto, pues el rendimiento en una función como tal casi siempre va a depender hasta cierto punto, pues del rendimiento correcto en otras funciones. En este sentido, pues, entendemos que pues son interesantes las reflexiones que plantea Lissac sobre las variaciones en el rendimiento por la alteración, por ejemplo, de los sistemas atencionales, asimismo de alteraciones a nivel de lo que es la capacidad de evocación de la información, los niveles de fatiga, la falta de motivación, signos afectivos, emocionales como signos de depresión que se pueden observar en personas que han sufrido daño cerebral específico. Entonces, en este sentido entendemos que el funcionamiento pues, del cerebro como tal es un funcionamiento dinámico e integral. Por tanto, pues si nosotros pretendemos estudiar la condición patológica de nuestro paciente, de la cual pues hay literatura científica previa que demuestra alteración de funciones cognitivas, estas en particular deberán ser evaluadas aunque no sean las propias de nuestro objetivo. Entonces, en evaluación neuropsicológica cabe también destacar el esfuerzo que han realizado diferentes grupos de investigación para consensuar las pruebas más adecuadas en función de la patología. Por ejemplo, en el año 2002, un investigador apellidado Benedict, ¿no? Establece
que para la esclerosis múltiple resulta, por ejemplo, interesante pues el consenso sobre la evaluación de lo que es específicamente el funcionamiento cognitivo en este tipo de pacientes. Entonces, en pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple y pacientes con esquizofrenia, se llegó a hacer pues un estudio acerca de aquellas situaciones donde la evaluación misma estaba determinada por lo que fue un parámetro específico acerca de lo que es la evaluación de la producción engañosa o la respuesta sesgada. Antes, por ejemplo, de decidir pues qué pruebas concretas vamos a utilizar en el estudio, se deben revisar las literaturas o la literatura, perdón, específica acerca de un trastorno determinado. Esto nos va a facilitar hacer una comparación de resultados y discusión de los hallazgos clínicos, ¿no? Entonces, en evaluación neuropsicológica es importante y es relevante seleccionar pruebas que nos van a facilitar pues datos de tipo normativos y realizar además ajustes a lo que es la edad, también que tiene que ver mucho respecto a que estos parámetros de edad perdón, también pues se observan en muchas pruebas y estos ofrecen ajustes específicos para los niveles educativos u otras variables de tipo demográfico que puedan influir directamente sobre los puntajes obtenidos en la evaluación. La evidencia clínica principalmente pues sugiere que los ajustes demográficos mejoran la precisión, evidentemente pues de las comparaciones de tipo normativo y van a minimizar los errores. Entonces, en este sentido, la serie de los estudios, por ejemplo, de un proyecto que se llama el proyecto Neuronorma, son de especial interés para poder revisarlos. Estos estudios realizados en población española pues nos dan algunos parámetros respecto a la evidencia de aquellos ajustes que se pueden hacer en datos demográficos y que son relevantes al momento de la obtención pues, de puntajes y del diagnóstico general en neuropsicología. Según este grupo, por ejemplo, en mi infancia, ¿no? Es importante o es especialmente importante que los datos normativos se vayan a ajustar a la edad y al sexo de los participantes, dado pues que entendemos que el ritmo de desarrollo en los niños y niñas es totalmente variable, ¿no? Y cambiante pues durante el desarrollo como tal. Entonces, los conceptos de fiabilidad, de validez, de sensibilidad y especificidad nos remiten a artículos específicos que también están relacionados con lo que es el control de este tipo de datos normativos para situar a nuestro sujeto, en particular en una población en específico. Se deben tomar en cuenta algunas dificultades, por ejemplo, al momento de lo que es el establecimiento de la selección de pruebas y algunas dificultades o inconvenientes que resultan de esta situación tienen que ver con los inconvenientes en la traducción de las pruebas. Entonces, al respecto, pues conviene pues netamente reflexionar sobre lo que es la coincidencia entre el idioma de las personas evaluadas y el material original de la prueba y obviamente sobre la presencia de bilingüismo que puede alterar el rendimiento en las categorías o tareas a evaluar. Es así que, por ejemplo, pues la adaptación de pruebas conlleva evidentemente la traducción de la prueba como tal a la población donde se vaya a aplicar. En muchos casos, por ejemplo, incluso en pruebas que vienen en español, hay diferencias pues culturales y socioculturales respecto al idioma que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, acá
en Bolivia, si le preguntas a un niño, pues, qué es una pileta, ¿no? Entonces, muchos de ellos no van a saber qué le estás preguntando. Entonces, la adaptación de la palabra pileta a la palabra piscina, pues tendrá que estudiarse previamente a la aplicación de la prueba para no, digamos, cometer el error de preguntarle al niño algo que desconoce. Entonces, en ese sentido, también dentro de lo que respecta a la evaluación misma y desde los parámetros de la teoría neuropsicológica, se permite en muchos casos la flexibilidad del evaluador para poder, digamos, adaptar la prueba al momento de evaluación. Por último, pues cuando se prevé, por ejemplo, que el sujeto o el grupo de sujetos vaya a recibir varias evaluaciones en el tiempo, la selección de las pruebas como tal también debe incluir un criterio de reflexión acerca del efecto de la práctica. El efecto de la práctica netamente pues va a depender de las características de las pruebas utilizadas y esto puede repercutir directamente en el rendimiento del sujeto. El problema del efecto de la práctica como tal es especialmente importante en las pruebas, por ejemplo, de memoria, ¿no? Las pruebas de memoria, eh, porque en este sentido, pues debemos tomar en cuenta que justamente los efectos de esta práctica pueden ser distintos, por ejemplo, a diferentes edades, pero asimismo pueden repercutir en el funcionamiento del sujeto. Entonces, para reducir, por ejemplo, este parámetro y controlarlo como una variable externa como tal, el uso de pruebas con formas paralelas se recomienda para solucionar los efectos de la práctica. Los efectos de la práctica netamente se refieren pues a la práctica que el paciente ya tiene respecto a una tarea en particular. Entonces, si yo le aplico, por ejemplo, una prueba que tiene que ver con la memoria de recuperación, como es la prueba del test de la figura compleja de Rey, seguramente que si se lo aplico al sujeto posteriormente, no sé, 3 meses después, el sujeto ya por el efecto de la práctica va a tener un nivel de aprendizaje previo de la prueba como tal que netamente va a repercutir en los procesos de recuperación de la memoria de esa figura como tal. Entonces, para ello se recomienda utilizar pruebas paralelas que evalúen el mismo o la misma categoría de funcionamiento. Obviamente hay que tener en cuenta que las características de algunas pruebas clásicas, por ejemplo, como las cartas o las tarjetas de Wisconsin, dificultan o imposibilitan, por ejemplo, pues el uso de formas paralelas porque no hay para estas pruebas clásicas, para estas pruebas tan, digamos, tan utilizadas en cierto tipo de funcionamientos, no existen pues paralelos como tal. Entonces, en lo posible, tratar de hacer una selección específica de pruebas que más adelante, durante el transcurso, por ejemplo, del proceso de evaluación, para poder hacer un seguimiento a nuestro sujeto, podamos administrarlas reduciendo netamente el efecto de práctica como tal. En lo que respecta a la administración misma y corrección de las pruebas neuropsicológicas, pues debemos tomar en cuenta algunos parámetros importantes para desarrollar. Entonces, la administración, en primera instancia, debería comenzar con lo que es una pequeña entrevista preparatoria. Esto, pues, se cita al paciente previamente a la evaluación como tal y en esta entrevista preparatoria, por ejemplo, los primeros 15 a 20 minutos nos van a servir para asegurarnos de que el paciente entiende pues el propósito del examen y poder obtener así su consentimiento para realizarle la evaluación neuropsicológica. Entonces, en este sentido, sí necesitamos del consentimiento verbal y en algunos casos también del consentimiento escrito para realizarle pues la evaluación neuropsicológica a nuestro sujeto.
En este proceso de entrevista se le va a comunicar al paciente principalmente lo que es el propósito del examen, es decir, pues para qué le vamos a aplicar pruebas de índole neuropsicológica. Asimismo, pues la naturaleza del examen como tal, es decir, tratar de explicarle principalmente cuál es o a qué se refiere pues un examen neuropsicológico. También le vamos a aclarar el uso que le vamos a dar a la información que vayamos a recoger en consulta. Le vamos a ofrecer también datos acerca de lo que es la confidencialidad entre paciente y evaluador. Y al mismo tiempo pues vamos a tratar de establecer lo que es un feedback posterior con nuestro sujeto para poder digamos tener una buena o un buen relacionamiento paciente-evaluador, y también le vamos a brindar una breve explicación de los procedimientos que vamos a utilizar en consulta. Entonces esto principalmente para generar en primera instancia un proceso de empatía con el sujeto que nos permita trabajar de forma, digamos, cómoda con él, que el sujeto se sienta cómodo con nosotros mismos, y al mismo tiempo pues aclarar todas las dudas que vayan a surgir por parte del sujeto. Dependiendo del tipo de paciente, debemos hacer lo mismo con el familiar o con el cuidador primario, que en muchos casos pues acude a consulta con el paciente. Entonces, en este sentido, informar al familiar de la misma situación, mucho más en el caso, por ejemplo, de evaluación o sí, aplicación de pruebas a niños, donde se necesita pues el consentimiento, por ejemplo, firmado de los padres para la evaluación. Durante esta entrevista previa también pues debemos preguntar acerca de los sentimientos del paciente y las expectativas respecto a las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Entonces, en muchos casos el paciente acude muy temeroso a la consulta porque, como nuestra área pues se llama neuropsicología, muchos de ellos te llegan con la situación de que ellos no están locos, ¿sí? Y que no tienen por qué estar en consulta neuropsicológica. Entonces, ahí debemos tratar de reducir los niveles de ansiedad del paciente, explicándole, pues, evidentemente, qué es la neuropsicología, pues, obviamente en palabras muy sencillas, muy comprensibles para el sujeto, y que nos permita que el sujeto se sienta cómodo en el proceso de evaluación. Esta entrevista obviamente se la aconseja realizarla con el familiar y el acompañante que vayan a, digamos, estar con el sujeto. Asimismo, es aconsejable que se intente generar pues un estado óptimo de evaluación según las características de las personas que vayamos a evaluar. Esto mediante lo que entendemos como la adecuación del entorno, ¿sí? La adecuación del entorno, es decir, de nuestro consultorio, para que el sujeto pues tenga o se sienta cómodo en el ambiente donde vayamos a trabajar. Asimismo, el control del número de sesiones, esto respecto a tratar de informarle al paciente más o menos por cuánto tiempo vamos a trabajar en el proceso mismo de evaluación, y también la alternancia de las pruebas, ¿no? La alternancia de las pruebas referida a específicamente lo que vendrá a ser, por ejemplo, alternar pruebas verbales con pruebas de tipo de ejecución manual, ¿no? Entonces es importante alternar también el uso de pruebas, porque el sujeto puede, digamos, fatigarse realizando una sola tarea por mucho tiempo. Para la mayoría pues de los sujetos con daño cerebral como tal, las condiciones óptimas de evaluación se refieren principalmente a lo que es la creación de un entorno libre de distracciones. Esto tratando de generar pues un clima
emocional, que no sea amenazante para el sujeto y que minimice el efecto de fatiga. Entonces, si ustedes observan un poquito la figura o la fotito que tenemos ahí respecto a cómo más o menos debería verse pues un consultorio neuropsicológico, ¿no? Un consultorio neuropsicológico donde no hayan demasiados distractores, por ejemplo, visuales, donde haya una buena iluminación, donde contemos con pocos elementos para que nuestro sujeto no se vaya a distraer demasiado. También poder, por ejemplo, contar con un ambiente que esté, digamos, auditivamente o que sea pues digamos, como le digo, poco afectado pues por el sonido externo, ¿no? Entonces, en este sentido, tratar de trabajar en un ambiente libre de ruido, libre de distractores, donde el sujeto se sienta cómodo y tal vez pues muy contento de ir a la evaluación, ¿no? Entonces, además, para optimizar el rendimiento de los sujetos evaluados, se aconseja empezar principalmente con la sesión neuropsicológica, con aquellas pruebas que puedan, por ejemplo, resultarle más difíciles al sujeto, ya que al inicio de la aplicación netamente las pruebas, los sujetos pues se encuentran menos agotados, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, evidentemente vamos a notar que nuestro sujeto se va fatigando más y si hay mayor fatiga pues el rendimiento en las pruebas que son más difíciles también le van a resultar más pesadas o más cansadas. Les decía que es útil el poder alternar pues las pruebas verbales y las pruebas no verbales para minimizar lo que es el acúmulo de pruebas, por ejemplo, desagradables o difíciles para el sujeto. También que es importante comentar pues que en investigación, por ejemplo, en particular, algunos neuropsicólogos utilizaban lo que es el servicio de técnicos para lo que es la administración de pruebas. Entonces, la batería de pruebas que ya ha sido escogida y el análisis cualitativo suele ser escasamente valorado en este sentido. Entonces, por lo cual, pues algunos neuropsicólogos recurrían a técnicos, o sea, personal técnico, para minimizar el coste y el tiempo de los proyectos de investigación. Obviamente, en proyectos de investigación donde hay que trabajar con, digamos, poblaciones numerosas, se debe capacitar pues al personal que vaya a aplicar la prueba neuropsicológica como tal, ¿no? Entonces, esto es competencia netamente del profesional formado en el ámbito de neuropsicología. La persona que vaya a administrar las pruebas debe tener pues como mínimo suficiente práctica clínica como para poder observar y dar sentido a aquellos rendimientos, por ejemplo, del sujeto en relación a las puntuaciones que vaya a obtener. Entonces, más allá de la administración de las pruebas como tal, la interpretación de las puntuaciones va a requerir conocimientos y formación específica en neuropsicología. De otra forma, pues de nada sirve que mandemos o que tomemos un grupo de personas que nos vaya a administrar la prueba si es que ellos no pueden realizar una interpretación pues, de estos resultados basándose en lo que es la teoría que respalda justamente a la neuropsicología como tal. Si se trata, por ejemplo, pues de un protocolo de investigación para un grupo determinado, la decisión sobre si se va a seguir las normas de administración de las versiones estandarizadas de las pruebas como tal, o si se va a hacer una, por ejemplo, variación en lo que es las características de la muestra, tiene que ser previa, ¿no? Entonces hay que hacer una planificación previa para que no haya errores en la aplicación y la corrección como tal.
se debe tomar en cuenta que las modificaciones como tal del procedimiento pueden implicar directamente cambios en la corrección, en la puntuación y en la interpretación de las pruebas. Para optimizar el rendimiento de los sujetos evaluados, se va a aconsejar netamente que vayamos a empezar justamente con las pruebas más difíciles y para que nuestros sujetos pues rindan de forma adecuada. Voy a parar acá, por favor, para dar lugar a alguna pregunta o comentario que tengan al respecto, ¿sí? Hola, Ay, buenas noches, dígame, diga. dicen, yo quería consultar, ya hablando un poquito de poblaciones y el tema de las pruebas, yo quería consultar un poco acerca de la discapacidad auditiva. Oh, Mire, yo estoy trabajando con personas sordas ya unos 3 años y bueno, me preguntaba cómo trabajar este tipo de pruebas, ¿no? Porque también se trabaja el tema de lo que es el bilingüismo, ya con ello, lo que sería la lengua de señas como tal. Y ujú. se podría hacer quizás una interpretación, como usted hablaba también de un idioma a otro, ¿no es cierto? Se podría trabajar este tema, pero no sabría realmente cómo abordar este caso. Tal vez, licenciada, podría orientarme un poco al respecto. Pues netamente para la evaluación neuropsicológica habíamos dicho que de inicio debemos tomar en cuenta justamente si existe o coexiste, por ejemplo, el déficit sensorial del sujeto, ¿no? Entonces, en este sentido, el déficit auditivo es un parámetro importante para considerar en la evaluación. Para ello podemos recurrir a pruebas específicas donde, eh, en general, pues sean pruebas de desempeño no verbal, ¿no? Entonces, hay pruebas que pueden evaluar al sujeto a nivel cognitivo sin la, digamos, participación total de lo que vendrá a ser el esquema sensorial auditivo del sujeto. Obviamente, la mayoría de las pruebas neuropsicológicas traen pruebas de tipo de rendimiento verbal que nos evalúan netamente pues áreas específicas, por ejemplo para las pruebas de memoria donde se le pide al sujeto la repetición de las palabras. Esta es una prueba totalmente de rendimiento verbal, pero existen algunas tareas digamos de categoría no verbal que me pueden servir para evaluar al sujeto a nivel cognitivo general. Entonces habría que hacer una selección específica. En este caso, por ejemplo, pues trabajar con lo que se conocen como baterías flexibles, donde usted como evaluador pueda realizar pues la mejor selección para netamente pues sujetos que están transcurriendo con déficit auditivo, ¿no? Entonces se pueden trabajar desde este punto de vista pruebas no verbales, del rendimiento no verbal. Gracias, dice muy claro. Y quizás de favor pedirle que pudiera Dígame. un listado para que podamos conseguir Una lista me dice, pruebas, porque soy un montón también. es que no lo oigo Sí, muy bien. por favor, o sea, para buscar, para hacer una batería Ah, para ok, seleccionando también algunas pruebas ah, ok, que brinden la posibilidad de ah, evaluar también a este ah, tipo de situaciones. bueno, bueno, sí, la voy a realizar para que la tengan en cuenta, las pruebas no verbales, para que ustedes puedan hacer una copia de las pruebas como tal, ¿no? Entonces voy a tratar de buscar yo también entre las que tengo digitalizadas justamente tareas de tipo no verbal que se puedan acoplar a una batería como tal, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches.
Por favor, en relación al control del número de sesiones, ¿cómo procedemos nosotros? ¿Trabajo en base a mi criterio profesional o existe alguna normativa particular que determine las mismas? El número de sesiones, el control del número de sesiones, sí, netamente tiene que ver primero con el tipo de paciente que evidentemente estemos trabajando, ¿no? Dependiendo del grado de afectación de nuestro sujeto, nosotros decidimos, digamos, informar a nuestro paciente sobre el número de sesiones esperado que vamos a plantear en el proceso de evaluación. Entonces, en este sentido, pues depende mucho del tipo de paciente, de la afectación con la que está cursando, la afectación, por ejemplo, una afectación compleja, por ejemplo, como un traumatismo cráneoencefálico, me lleva mucho más tiempo que, por ejemplo, un paciente con sospecha netamente de una fascia, por ejemplo, de tipo de conducción, ¿no? Una fascia de conducción donde mi sujeto puede rendir muy bien en una o dos sesiones, a diferencia del paciente con traumatismo craneoencefálico que específicamente pues me llevará un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo del paciente es también el planteamiento como tal. Entonces, esto se le informa evidentemente al sujeto y o al familiar para más o menos trabajar de entre unas 3 a 5 sesiones y si se requiere pues un poco más. Gracias. Mariana, una cosita, yo estoy aplicando el NeuroSí a una persona con un tumor cerebral, pero lo que está sucediendo es que esta persona está completamente bien, o sea, no tiene ningún problemita de memoria, atención, incluso mueve bien los miembros, no hay ningún, por el momento, no hay ningún deterioro. La próxima semana ella va a ser sometida a cirugía, pero entonces yo estoy aprovechando antes, ¿no? No sé si esto está correcto, digamos. ¿Que si está correcto aplicarle previamente? Sí, pero creo que me va a salir recontra bien la prueba porque ya está intacto todo por el momento, ¿no? Claro, o sea, puede suceder pues que en el caso mismo de la paciente, la afectación que genere la presencia del tumor en estructuras tal vez netamente más corticales que estructuras subcorticales que pueden comprometer directamente otros funcionamientos, pues en este caso no lo comprometa como tal, o sea, no encontramos en el perfil de rendimiento cognitivo alguna afectación en particular. Depende pues de qué tipo, por ejemplo, de tumor, del tamaño del tumor y la localización misma del tumor, ¿no? Entonces no sé si tiene esos datos, por ejemplo, para ver y para establecer pues por qué la paciente, pese a que tiene la presencia de un tumor cerebral, rinde bien en pruebas de tipo cognitivo. Sí, no he visto la imagen, pero aparentemente es removible, ¿no? Con el médico, el neurólogo ya ha hablado con ella, la van a someter a cirugía la próxima semana y incluso le ha dicho que es con riesgo de muerte. Eh, pero ahorita, o sea, hoy en la mañana hablé con ella, está perfectamente bien, conversa y todo. Ok, entonces no ha habido, digamos, por el tumor ninguna afectación cognitiva y o afectiva, por ejemplo, o de tipo emocional en la persona. Sí, eso sí, afectiva, emocional, por supuesto, ¿no? Porque le han dicho que hay un riesgo de muerte. Pero cognitiva, no, hasta el momento no hay. Incluso se puso a sonreír conmigo, a hacer, ¿no? Ningún problema hasta el momento. Y no sé si es valedero que sí, ¿no? Que yo le tome esta prueba. Sí, está perfecto. Y ahí se puede referir nada más en el informe que, o sea, se hizo la evaluación como tal y la evaluación cognitiva en este tipo de paciente con este tipo de tumor, ¿no? Localizado en tal región y que el funcionamiento como tal, pues fue, digamos, óptimo, ¿no? En cada una de las tareas de evaluación. Ok, gracias. Perdón la pregunta, pero ¿tiene la referencia de alguna localización específica del tumor?
Ah, caramba, no, hoy día no lo vi al neurólogo y tampoco vi la imagen, no sé exactamente, pero mañana en la mañana yo voy a investigar esa parte Eso, de la imagen y todo eso eso. sí sería interesante, porque eso explicaría Sí, el buen funcionamiento cognitivo de la paciente, ¿no? sí, mañana me interiorizo. Ok, bueno. A ver, ok, en paciente de la tercera edad que no tenga ningún daño cerebral, ¿qué importancia tiene la aplicación de baterías neuropsicológicas? Eh, Habíamos dicho que las pruebas de evaluación neuropsicológica pueden, o están, bueno, están principalmente dirigidas a la detección de lo que es el déficit cognitivo a partir de lesión o adquisición de daño cerebral como tal, pero también las podemos realizar en pacientes o sujetos sanos, ¿sí? Sanos, obviamente, entre comillas, ¿no? Entonces, en pacientes de la tercera edad, por ejemplo, nos interesa saber y conocer a través de una aplicación de batería neuropsicológica, pues el perfil cognitivo o neuropsicológico de pacientes sanos en la tercera edad. Esto respecto, por ejemplo, a los procesos de envejecimiento normal. Vamos a encontrar en estos sujetos que hay una variabilidad importante, por ejemplo, en pruebas de memoria, donde podemos encontrar algún tipo de alteración específicamente en memoria, en procesamiento de información, asimismo en algún tipo de funcionamiento ejecutivo en particular, donde estos parámetros en particular pues nos dan datos importantes acerca de lo que es el envejecimiento normal a diferencia del envejecimiento de tipo patológico, ¿no? Entonces, este parámetro de perfil cognitivo en sujetos sanos para la tercera edad es un área, digamos, importante para establecer, pues, cómo se da el envejecimiento en pacientes sanos, ¿sí? Entonces, es también interesante realizar este tipo de perfiles pues poblacionales, ¿no? Porque nosotros en general pues no conocemos muchos datos en nuestro medio acerca de este tipo de rendimiento cognitivo de nuestros sujetos. Entonces esos datos van a ser netamente normativos para más o menos establecer pues cuánto o cómo va deteriorando el adulto mayor respecto netamente a un envejecimiento de tipo sano. ¿Qué batería recomienda usted para este tipo de población? La misma, la del Beni, por ejemplo, y o la de test de Barcelona, cualquiera de las dos baterías. Obviamente ahorita para práctica de la materia, netamente estamos aplicando una prueba de screening, pero una batería más compleja, pues cualquier batería que nos incluya la evaluación de todas las áreas cognitivas, desde las más básicas como son orientación, atención, como tal, a las más complejas como son memoria, noxias, praxias, funcionamiento ejecutivo y, por ejemplo, razonamiento, ¿no? Entonces, todas esas áreas deberían estar incluidas dentro de una batería, sea cual sea la elección como tal. En la prueba a una persona con esquizofrenia, oh, bueno, no les he mandado netamente en la entrevista, ¿verdad? Déjenme enviarle o les voy a enviar al grupo específicamente un registro de entrevista netamente para el área de neuropsicología, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan a recabar datos importantes, por ejemplo, en este tipo de pacientes neuropsiquiátricos, donde nos interesa conocer algún funcionamiento específico, ¿no? Del paciente netamente psiquiátrico. Entonces, les voy a mandar los parámetros de la entrevista como tal para que puedan realizar mucho más específicamente pues la recogida de datos para este tipo de pacientes neuropsiquiátricos, ¿sí? Y aquí el otro también dice que dijo que estaba para escanear, ¿se acuerda? Si no nos puede enviar. ¿Cuál corazón? Si me puedes hacer recuerdo, por favor. Ay,
olvidé el nombre, Es que no lo tenía en digital. el que les dije hoy, el Beni, no. Sí, sí, Ah, sí, bueno, sí, sí, hoy. el Beni, la batería de Beni. Sí, ¿Sí? ese, sí, por Bueno, favor. la batería sí, me va a tomar un tiempo de escanearla, pero mientras podemos ir revisándola como tal para que vayan conociendo. Me va a tomar un tiempo escanearla. Entonces, este fin de semana, por favor, o a partir de, sí, de mañana voy a empezar a tratar de escanear la mayor parte de la prueba para que ustedes puedan tenerla ya a mano. Gracias. Por favor, Sí, dentro de la evaluación neuropsicológica, ¿nosotros realizamos o podemos realizar también la evaluación de los pares craneales dentro de este proceso? oh, la evaluación de los pares craneales. De hecho, no debería ser complicado para el neuropsicólogo evaluar netamente pues esta área que es netamente clínica médica, ¿no? Entonces, o no, dentro de la evaluación misma neuropsicológica no hay, digamos, no hay una prueba específicamente para evaluar pares craneales, pero sí se puede hacer alguna correlación con pruebas de rendimiento específico, por ejemplo, como netamente son, por ejemplo, las praxias que traen algunos parámetros de movimiento que tienen que ver con algunos pares craneales como tal, ¿no? Pero en general, pues nosotros como neuropsicólogos no deberíamos realizar esta evaluación. Gracias. El formato de entrega del informe, el formato de la entrega del informe, creo que, bueno, entre los 6 puntos que les pedí, no está, ¿verdad? El, el formato. Oh, bueno, les subo ahora, por favor, a su plataforma, mediante un mensajito, los parámetros a redactar, pues, en el informe, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Cuándo tienen el examen? Perdón, nuevamente. El examen es 4. 3, 4 y 5, me Ah, parece. hasta el 5. Y los, sí, y los exámenes, los trabajos también, y el informe, claro. Ok, entonces ahora mismo les mando los parámetros pues, de redacción, ¿sí? Y Gracias. la entrevista, como tal, la entrevista específicamente neuropsicológica, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor, o comentario? Bueno. Entonces, pues, nuevamente agradecerles las preguntas, los cuestionamientos, los comentarios también, y vamos a, el día martes, tratar de revisar lo que nos falta respecto a este contenido, que ya no es mucho, y netamente introducir a la segunda unidad, ¿sí? Entonces, vayan revisando algunos parámetros de la segunda unidad que la tienen ya en plataforma, y pues ahí para no extendernos también demasiado en la teoría, ¿sí? Bueno, entonces que tengan pues buena noche y buen fin de semana evidentemente, y nos vemos, no nos vemos, ¿verdad? Siempre les digo nos vemos, pero nos escuchamos y hablamos el día martes, ¿sí? Una última cosa, por favor. Dígame. Si nos ayudan subiendo los videos de las conferencias a la plataforma, porque solamente acá dentro de hay hasta el 17, hasta el 12 de enero.
Ok, ok. Mañana mismo entonces seguramente se van a subir los videos, ¿sí? Gracias. Bueno. Eh, Perdón, Mariana, antes que se vaya, ¿cuál dijo que era uno de los buenos especiales como para atender a la población de la tercera edad? El de las baterías me habla. Sí, 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 sí. No, de las baterías, pues cualquiera le decía que integre eh, totalmente pues los 7 aspectos de funcionamiento cognitivo, ¿no? El área de orientación, el área de atención, el área de memoria, de lenguaje, noxias, praxias y funcionamiento ejecutivo. Entonces, esas 7 áreas deben estar integradas para una óptima evaluación mediante batería neuropsicológica. Cualquier batería neuropsicológica que contenga estas 7 áreas es óptima para evaluación de cualquier paciente. De cualquier paciente. Que nos ha pasado a usted, nos sirve, ¿no? ¿El test de Barcelona está ahí? El de Boston, me parece que lo tenemos. No, el de Ese he Boston, visto. no creo. No, no, no. No. El de Barcelona. Sí, el test de Barcelona está en plataforma, entonces esa sí, esa es una batería muy bien compuesta. La batería del test de Barcelona sí es una batería muy bien compuesta por todas las áreas que le comento. Ya, gracias. Ok. Bueno, entonces creo que ahora sí no tenemos más preguntas. Ok, entonces pues ya nos despedimos y que tengan nuevamente bonita noche, ¿sí? Adiós, buen fin de semana para ustedes también. Hasta el martes, hasta el martes.